En el día de hoy vamos a estar trabajando con relación a componentes estadísticos, que son la población, la muestra, individuo, variable y tipos de variables. Vamos a estar trabajando eh, en la aplicación y en el desarrollo de algunas actividades propuestas. A modo de recordatorio, en estadística viene a ser un estudio en donde se realiza sobre un conjunto de individuos ese estudio, y esos individuos representan las personas, medidas, casos, hechos o elementos de otro tipo, y dentro a quién va dirigido ese estudio estadístico: a un conjunto llamado población. Y nos indica acá que la población es demasiado numerosa para realizar sobre ella un estudio estadístico. Entonces, sobre, sobre la población se recolecta información sobre una parte de la misma, que es de la población, llamada muestra. Por lo tanto, la población viene a ser el conjunto eh, total a quien va dirigido ese estudio estadístico, pero a quien responde realmente, o lo que van a emitir la respuesta sobre ese estudio estadístico, son los individuos o son las personas a quien va dirigido ese estudio estadístico, que son la muestra, que son una parte de nuestra población. Luego nos dice que a cada uno de los elementos que componen la población estadística se llama individuo, y es cualquier ente observable. Vendría a ser persona, cualquier ser vivo, objeto, incluso algo abstracto. El propósito de un estudio estadístico es estudiar cada característica o alguna característica de la población, y esa característica es llamado variable. Es decir, lo que se quiere saber representa la variable. Las preguntas vienen a ser la variable. Si la variable se mide a partir de datos numéricos, es una variable cuantitativa. Cuando obtenemos respuestas en números a esa respuesta o a ese tipo de variable, viene a ser cuantitativa porque representa cantidad. Y cuando es cualitativa, cuando a partir de ella se obtiene las respuestas no numéricas, es decir, mi respuesta voy a obtener en palabras, y ese viene a ser la variable cualitativa. Ahora vamos a analizar las actividades propuestas. Entonces, nuestra primera actividad dice: lee el siguiente enunciado y responde. En una institución educativa de Ciudad del Este que cuenta con una matrícula de 300 alumnos, se realiza al azar una encuesta a un grupo de ellos durante el recreo, queriendo determinar las preferencias deportivas de los mismos. El resultado se presenta en el siguiente cuadro. Aquí tenemos el resultado representado en este cuadro a partir de un estudio estadístico sobre preferencia en deporte de los alumnos de una institución educativa de Ciudad del Este. Aquí tenemos los deportes, que es el fútbol, voleibol, básquetbol, natación, atletismo, otros, y tenemos la cantidad total. Y aquí tenemos la cantidad de alumnos, es decir, de que 14 alumnos prefieren el fútbol, 5 alumnos prefieren el voleibol, 2 alumnos prefieren el básquetbol, 8 alumnos prefieren la natación, 3 alumnos prefieren el atletismo y un alumno prefiere otro tipo de deporte. En total, que respondieron a esa encuesta o a ese estudio fueron 33 alumnos. Acá, con relación a las cuestiones que vamos a ir respondiendo, dice: ¿cuántos alumnos en total están matriculados en la institución? Entonces se está refiriendo a la población, cuánto en total. Por lo tanto, aquí en nuestros enunciados tenemos de que 300 alumnos son los matriculados. Por lo tanto, ¿cuántos alumnos en total están matriculados en la institución? 300 alumnos
están matriculados en esa institución. En la institución. Siguiente dice, ¿cuántos alumnos fueron encuestados? Entonces, ¿cuál es la cantidad que realmente respondieron a ese estudio estadístico? Son 33 alumnos. Entonces, 33 alumnos fueron encuestados. Que viene a ser la muestra. Este vendría a ser la muestra. Y acá esto representa la población. Siguiente, ¿qué se quiso saber en la encuesta? Dice, se refiere a la variable. ¿Cuál es la pregunta? Lo que se quiere saber es la preferencia de deportes o la preferencia de deportivas de los alumnos. Entonces aquí vamos a poner preferencia deportiva de los alumnos. Y esto representa mi variable. Luego el siguiente, las respuestas dadas por los estudiantes fueron dadas en forma numérica o no numérica, dice. Entonces, la respuesta a partir de esa pregunta, a partir de esa variable, si se obtuvo una respuesta o los alumnos respondieron en forma numérica o no numérica. En este caso respondieron en este caso vendría a ser en forma no numérica, porque respondieron en palabras. Es decir, que las preferencias deportivas que ellos cada uno tienen va respondiendo en palabras. Por lo tanto, los estudiantes respondieron en forma no numérica. Los estudiantes respondieron en forma no numérica, que viene a ser una variable cualitativa. Siguiente dice, según la respuesta dada en el apartado anterior completa. Población. ¿Quién es población? Población son los alumnos matriculados de esa institución. En este caso vendría a ser 300 alumnos matriculados. La muestra, ¿quiénes respondieron? Respondieron 33 alumnos de la institución. Variable, ¿cuál es mi variable? ¿Cuál es mi pregunta? En este caso es preferencia deportiva. Y tipo de variable, si es variable cualitativa o cuantitativa. En este caso, como mi respuesta es no numérica, por lo tanto, mi variable es una variable cualitativa. ¿Por qué? Porque los alumnos respondieron en palabras, entonces variable cualitativa. Siguiente ejercicio. Actividades de evaluación de la capacidad. Dice en el punto A, leo el siguiente enunciado y completo. Una emisora radial ha realizado una encuesta sobre el sistema en que los padres prefieren que sus hijos inicien el año escolar, considerando el avance del COVID-19 en Paraguay. Un grupo de 100 oyentes respondió, así como se muestra en la tabla. Entonces se hizo una encuesta sobre las preferencias de los padres de que sus hijos inicien el año escolar. Entonces el sistema vendría a ser presencial, virtual o híbrido. Es decir, de que 45 padres respondieron que sus hijos puedan asistir en forma presencial, 20 en forma virtual y 35 en forma híbrido, totalizando 100
número de personas. Población estadística, en este caso, nuestra población estadística vendría a ser los padres, todos los padres que componen. Entonces vendrían a ser padres de familia. La muestra, ¿quiénes respondieron? Respondieron 100 padres, por lo tanto mi muestra vendría a ser 100 padres de familia. Y el individuo, ¿quiénes respondieron esas preguntas o en base a quién va dirigido esa encuesta? Entonces va dirigido a los padres. Los padres de familias. En el punto B dice, un grupo de docentes seleccionó al azar 30 estudiantes, entre mujeres y varones, de un colegio cuya cantidad de matriculados es de 273 estudiantes para completar la siguiente tabla. Entonces aquí tenemos la tabla, tenemos en esta columna estudiantes, sexo, edad, altura, peso, color de cabello, número de hermanos, pasatiempo, deporte que practica, desempeño escolar. Considerando el planteamiento anterior, completa, dice. La población estudiada constituye, dice. Entonces, ¿cuál sería la población estudiada? La población estudiada vendría a ser 273 estudiantes matriculados. Entonces, aquí vamos a poner 273 estudiantes matriculados. La muestra está constituida por, dice. Entonces, ¿quiénes representan la muestra? La muestra representa 30 estudiantes. ¿Quién realmente respondieron a esta encuesta? Las variables cualitativas que se estudian son, dice. Entonces, variable cualitativa. Las variables cualitativas se refieren a cualidad y la respuesta se obtiene en palabras. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el sexo viene a ser una variable cualitativa. Entonces, acá podemos ponerle BC, variable cualitativa. ¿Por qué? Porque a través de esta variable se obtiene una respuesta en palabras. Entonces, si yo pregunto cuál es el sexo, vendría a ser masculino o femenino. Después, edad se responde en números, altura también en números, peso en números, color de cabellos vendría a ser ya en palabras, puede ser negro, castaño, rubio, por lo tanto viene a ser una variable cualitativa también. Número de hermanos voy a obtener en número, me indica ya que es número de hermanos. Pasatiempo que le gusta hacer en ese lugar libre disponible, entonces me va a responder en palabras, por lo tanto también representa una variable cualitativa. Deporte que practica, entonces puede decir fútbol, voleibol, básquetbol, todas esas cosas, por lo tanto va a ser también una variable cualitativa. El desempeño escolar, que viene a ser bueno, muy bueno, excelente, por lo tanto representa también una variable cualitativa. Entonces las variables cualitativas que se estudian son, dice. Entonces en este caso vamos a ponerle sexo, color de cabello, pasatiempo, luego deporte que practica. Entonces aquí vamos completando. Poner deporte que practica y desempeño escolar. Estas son las variables cualitativas. Desempeño escolar.
Las variables cuantitativas son, dice, entonces las variables cuantitativas son aquellas variables que obtenemos en respuesta en números. Por lo tanto, aquí tenemos edad. Este viene a ser una variable. Edad, altura y peso. Todos son variables cuantitativas. Entonces, esto es lo que voy colocando acá. Entonces vendría a ser aquí edad, altura, peso, número de personas, son todos variables cuantitativas. Y las variables cuantitativas se subdivide otra vez en discretas o continuas. Entonces una variable cuantitativa discreta viene a ser aquella variable en donde se representa por la unidad, es decir, es indivisible, no se puede dividir, no se puede representar en decimales. Por lo tanto, una variable cuantitativa discreta en este caso vendría a ser el número de hermanos. ¿Por qué? Porque se refiere a personas y la persona no se puede representar en decimales. Yo no puedo decir que esa familia tiene 3 hermanos y medio, sino debe tener 3, 4 o 5. Por lo tanto, mi variable cuantitativa discreta viene a ser números de hermanos. Y son variables cuantitativas continuas, esas son los que se pueden representar en forma ya decimal, es decir, puedo representarlo ya en coma. Entonces aquí, por ejemplo, edad, yo me puedo decir que tengo 12 años y 6 meses. Por lo tanto, representa una cantidad de en decimal. Entonces acá puede ser edad. Altura también se puede representar en una variable cuantitativa continua, porque yo puedo decir que tengo 1,72 m, 1,80 m, 1,67 m. Y también peso, porque esa persona puede tener 60 kilos y medio, 70 kilos 800, 56 kilos 200, 57 kilos 800, todas esas cosas. Y luego el siguiente dice si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Escribe la frase correcta. Entonces, para realizar un estudio estadístico se debe investigar a toda la población objeto de estudio. Entonces, acá, por ejemplo, en un estudio estadístico nos está indicando que sí o sí se tiene que investigar a toda la población objeto de estudio. Esto vendría a ser falso. ¿Por qué? Porque no hay necesidad de estudiar a toda la población, sino la investigación realmente va dirigida a la población, pero lo que realmente responde a ese estudio estadístico viene a ser lo que se refiere a la muestra, que viene a ser una parte de esa población. La propiedad característica de la población que queremos estudiar se denomina variable estadística. Esto es verdadero porque representa la pregunta, entonces se refiere a la característica o a la propiedad o un aspecto que se quiere estudiar de la población. Una muestra es una parte de la población que desea estudiar, también es verdadero. Las variables que toman valores no numéricas son variables cualitativas. Entonces las variables cualitativas nosotros tenemos en palabras, por lo tanto es verdadero. La variable superficie de las viviendas de una ciudad es una variable cuantitativa discreta. La variable número de letras de las palabras de un texto es una variable cuantitativa continua. Entonces aquí es lo opuesto, esto vendría a ser falso. ¿Por qué? Porque cuando se refiere a superficie de una vivienda viene a ser una variable, desde luego que es cuantitativa en números, pero aquí esto vendría a ser continua. ¿Por qué? Porque la superficie se refiere a números o cantidad o medida. Entonces yo puedo decir que esa vivienda tiene una superficie de 60 metros y medio. Entonces ya voy representando con una variable cuantitativa continua.
Y la variable número de letras, entonces número de letras, yo no puedo decir que ese texto o que esa palabra tiene 6 letras y medio. Tiene que tener 6 letras o 7 letras o 5 letras o 4 letras. Entonces vendría a ser una variable cuantitativa discreta en este caso.